Me preguntan, ¿es correcto o no mostrar las imágenes de víctimas de una tragedia mientras esta transcurre en vivo? He visto que en muchas tragedias en curso muchas personas insisten en que no se filme o se muestre a gente fallecida. Mira, no creo que haya una regla eh, general. Todo depende del valor periodístico del hecho. El, el momento de la muerte es evidentemente algo que no debería ser un espectáculo porque siempre es trágico. Se me ocurren pocos casos en los que no es trágico. Y uno de los que quiero manejar precisamente en el canal de Historia Oscura es el asesinato de Reinhard Heydrich, protector de Bohemia y Moravia, que fue asesinado por un comando de 7 checoslovacos eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, una acción de guerra, pero que fue una ejecución, un asesinato, no en acción de guerra. Pero si es inevitable mostrar a las víctimas, si tiene un valor periodístico, tiene que hacerse. Con todo el respeto, con todo el cuidado, con toda la decencia, otra vez, que esta palabra es recurrente, con toda la decencia del mundo. Quizás tapándoles el rostro, quizás. Porque las víctimas siempre se pueden usar demagógicamente. Yo seguía a una persona que dejé de seguir, porque todos los días me ponía una fotografía de un niño palestino herido o muerto. Yo estoy perfecto, yo creo que todos estamos perfectamente conscientes de los horrores que se han vivido en Palestina durante los últimos 16 meses, ya. Sí, 16 meses. Eh, pero estar haciendo pornografía del dolor tampoco es algo que me parezca que sea correcto, ni creo que mejore la conciencia que tiene uno sobre lo que ha sufrido el pueblo gazatí a manos de la barbarie de Netanyahu. Entonces, pero este no era incapaz de pasar un día sin mostrar una escena desgarradora de, de un cadáver de un niño o de niños gravemente heridos, mutilados, en fin. No tiene ningún valor periodístico, tiene un valor meramente de sensacionalismo. Si no tiene valor periodístico, no. Si es solamente el morbo, si es solamente la pornografía de la sangre, del dolor, no, no deben mostrarse. Creo que es una expresión del compromiso que tiene el periodismo con dar información real, sólida y fáctica, en vez de provocar este tipo de clickbait o de atracciones demagógicas o morbosas hacia ciertas imágenes, ¿no? O incluso hacia ciertos relatos. Hay ciertos relatos que a mí siempre me han parecido absolutamente innecesarios. Tú puedes decir, hoy el Daesh decapitó a 3 personas y fue horrible, pero no tienes por qué contar cómo fue el proceso, cuando entra el cuchillo. Es decir, no, no es necesario. No sirve ningún efecto informativo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la masacre de Guyana, cuando la secta de Jim Jones se suicidó en masa, creyendo que venían contra ellos, y había cientos de muertos que se habían envenenado bebiendo un refresco de uva con cianuro, y cuando los primeros helicópteros pasaron y veías aquel mar de cuerpos, no podías no mostrarlos. Tenía un valor noticioso. Había sido una situación especialmente horrible y no estabas individualizando a ninguno de las víctimas. Yo creo que allí, por ejemplo, esas fotografías de Guyana, de Jonestown, en Guyana sí tenían un valor periodístico importante. Y a mí me tocó, yo llegué a escribir el prólogo de un libro instantáneo sobre Guyana que publicó Editorial Posada allá, pues allá en aquellos años.